porque siempre vamos a ingresar al dominio por la hipérbola. Y siempre vamos a salir por la función constante y igual a 2. A diferencia que si lo hiciéramos en la dirección X. Porque en la dirección X, de este punto a este punto, entramos por la hipérbola, pero de este punto a este punto entramos por la función constante. Entonces, deberíamos particionar dominio acá y calcular esta integral como la sumatoria de la integral de, particionamos, ya que trabajo en rojo acá, tomar esto como dominio 1 y tomar esto como dominio 2, o sea que serían dos integrales. Entonces, la dirección de integración primero es en este orden y luego es en el orden de X, pero en R1 en X, ¿no? Entonces vamos a empezar con el planteo. Entonces nos va a quedar la integral diferencial de X, integral de X cuadrado sobre Y cuadrado diferencial de Y. El límite inferior en Y es el límite o la ley de ingreso, lo que indica la ley o la función de ingreso, que es la hipérbola, es Y igual a 1 sobre X. Y la de salida es la constante, es Y igual a 2, Y igual a 2. Y en X tiene que ser en R1, va de 1 a 2. De 1 a 2. O sea, yo tengo que realizar esta integral en un intervalo de X que me represente el dominio. Y el dominio no va de 0 a 2, no va de 1 a 10, es de 1 a 2. Bien, acá hacemos algo similar al ejercicio anterior. Y al cuadrado es, bueno, tiene la variable correspondiente a la variable de la integral, es en y. Pero x cuadrado es una constante para y, entonces lo podemos pasar a la primera integral, pero queda atrapada en la primera integral porque no es una constante numérica. Entonces acá nos va a quedar la integral entre 1 y 2 de x cuadrado diferencial de x, y acá nos va a quedar diferencial de y sobre y al cuadrado, entre 1 sobre x y el valor de 2. Acá nos va a quedar la integral de 1 a 2 de x cuadrado diferencial de x. Acá nosotros a esto lo podemos escribir, bueno, esto lo hago ahora por primera vez. Acá a y al cuadrado, en el denominador, podemos escribirlo así, ¿no? O sea, coloco la inversa y opuesto. O sea, en vez de colocarlo en el denominador, va al numerador, pero tengo que colocar el exponente opuesto. O sea, con el signo cambiado. Recuerden ustedes cuando ustedes tienen x elevado al cubo diferencial de x, la integral es x a la 3 más 1 dividido 3 más 1. Entonces, acá a ustedes les va a quedar lo siguiente. Esta integral de y elevado a la menos 2 van a tener que sumarle 1 a menos 2. O sea que va a quedar y a la menos 1 dividido el mismo exponente, dividido menos 1. Entre 1 sobre x y 2. ¿Se entiende eso, no? Ya de ahora en adelante no hacemos que todo esto ya quede incorporado, ¿no? Entonces acá vamos a tener la integral entre 1 y 2 de x al cuadrado diferencial de x. Bueno, esto lo podemos expresar de una forma un poco más ortodoxa y vamos a poner este signo negativo que está acá, lo podemos colocar acá. O sea, lo podemos extraer de la integral. Y nos va a quedar acá directamente 1 sobre y, volviendo a haciendo la inversa, entre 1 sobre x y 2. Bueno, entonces, no olvidar el signo, menos, y nos va a quedar la integral entre 1 y 2 de x cuadrado diferencial de x
Yo cada tanto pifeo si es que no hay. Y acá nos va a quedar, no sé si va a hacer falta el corchete, vamos a reemplazar el I por el límite superior, o sea queda un medio, menos, reemplazamos I por el límite inferior, o sea que va a quedar 1 sobre X. Y cerramos. Bueno, acá nos queda Q entre 1 y 2, X al cuadrado, y acá nos queda un medio menos, esto es una fracción compleja, podemos decir así, 1 sobre 1 sobre 1 sobre X, se resuelve extremo por extremo al numerador, y medio por medio al denominador. Dividido 1 no lo pongo. Diferencial de X. Esto es igual a menos, entre 1 y 2, aplico la propiedad distributiva y va a quedar X al cuadrado sobre 2, o sea esto, estoy haciendo, menos X al cubo, diferencial de X. Y la integral doble, acá nos va a quedar el signo negativo, vamos a integrar directamente. La integral de x cuadrado es x al cubo. Acá nosotros también podríamos hacer esto. Sacamos no, va a ser un lío bárbaro. Nos queda x al cubo sobre 3, pero ya teníamos un 2 antes, ¿no? Menos la integral de x al cubo, que es x a la cuarta sobre 4, entre 1 y 2. Bueno, entonces acá nos va a quedar, vamos por el límite superior, 2 al cubo es 8, 8 dividido 2, 4, entonces acá nos va a quedar menos 4 tercios, menos, acá lo vamos a poner entre corchetes, 2 a la cuarta es 16 dividido 4, 4, el menos de Barrow, ahora voy por el 1, queda un sexto, menos un cuarto. Bueno, acá podemos cambiar los signos eliminando el paréntesis. El primer término queda negativo, el segundo queda positivo. Si nosotros resolvemos esto, a ver si... Bien, queda 31 doceavos. Ese es el resultado del ejercicio. 31 doceavos. Bueno, si acá estamos con valores de X e Y que son longitudes Z también, esto sería unidad de volumen. Unidad de volumen. Pero también cabe la posibilidad de que X e Y no, por ejemplo, que X represente la tensión, Y represente la resistencia y Z, en Z estaríamos graficando en función a la resistividad y a las variaciones de la tensión, sería la intensidad de corriente eléctrica. Entonces esto no sería unidad de volumen, sino que sería unidad de intensidad de corriente eléctrica. Pero bueno, lo ponemos acá como que es algo que está en R3. Digamos. ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, profe. ¿Sí? No, que quedó claro ahí. Bueno, muy bien. Bueno, ¿ustedes ya vieron función techo menos función piso con Leonardo? En el cálculo, digamos, con integral doble, el cálculo de volumen. O sea, vamos a hacer algunos ejercicios más de integral múltiple, particularmente integral doble, en el cual vamos a calcular el volumen, pero no el volumen desde, digamos, de todo el volumen que está por encima de este dominio hasta llegar a la curva,
Acá tenemos una curva de x cuadrado sobre y cuadrado que no tengo idea cómo es. Pero todo el volumen que está por encima del piso y en correspondencia a este dominio, o sea que tenga este dibujo en forma perpendicular, sería como este cilindro totalmente irregular, un cilindro irregular, hasta encontrar la función. Todo eso sería, esa integración sería el volumen. Ahora no vamos a trabajar con, digamos, con un área o una región que esté en el piso. Entonces vamos a aplicar, vamos a recordar un poco lo que ustedes vieron en Análisis Matemático 1. Vamos con el sexto ejercicio, pero antes vamos a recordar esto. Ustedes cuando vieron Análisis Matemático 1, tenían una función y sub 1, función de x, y tenían una función y sub 2, una función g de x. Si querían calcular el área entre las curvas y entre x1 y x2, ¿qué es lo que hacían? Bueno, el área era igual a la integral de f de x, diferencial de x entre x1 y x2. ¿Eso qué era? Eso era todo esto. El área bajo la curva hasta llegar al eje x. Menos la integral entre x1 y x2 de la segunda, que es de g de x, diferencial de x, esa era un área. ¿Qué área era esa? Es esta área que está acá. Entonces, si ustedes hacen toda esta área menos esta área, en definitiva van a obtener esta otra área. Entonces, esto, y por propiedad de integrales, podemos decir que el área es igual a la integral entre x1 y x2 de la función f de x menos la función g de x diferencial de x. Quizá lo vieron ya en el teórico. Bueno, f de x sería algo así como una función superior, ¿ah? O la que está por encima, la llamemos techo. Y g de x es la inferior, la que está abajo, la llamemos piso o base. Bueno, extendamos esto a R3, suponiendo que acá tenemos otro eje, ¿no? Bueno, tenemos X, Y, tenemos el eje Z. Lo ideal sería que esto sea X, esto es Y, esto es Z, y esto en vez de ser una curva, que sea una función, y esto que sea una función, ¿no? O sea que esto lo podemos extender o extrapolar a R3 y tener X, Y y Z, y tener, por ejemplo, acá una determinada función, y acá tenemos otra función, no, podemos decir que esta función es Z1 función de XY, y esta que está acá abajo es Z2 función de XY. Entonces nosotros ya sabemos cómo calcular el volumen. El volumen es la integral doble de la función esta. Lo importante es que acá vemos que el dominio coincide. El dominio es el intervalo de x1 y x2. Acá el dominio también tiene que coincidir en las dos funciones. Que no sabemos cómo va a ser el dominio, no importa cómo va a ser el dominio,
pero tienen que coincidir el dominio de las dos funciones, ¿no? Este sería el dominio de las dos funciones. Entonces decimos que en ese dominio, el volumen que está entre las dos funciones, también va a ser el dominio de Z1 hasta el piso menos el dominio de Z2 hasta el piso. Entonces vamos a extender esto y vamos a decir, no el área, sino el volumen, va a ser la integral doble de la función f de xy menos la función g de xy, diferencial de x, diferencial de y. A esta función la vamos a llamar función techo y a esta función la vamos a llamar función piso. Y es la fórmula en el dominio, ¿no? Dominio xy. A esta fórmula nosotros es la que vamos a aplicar para los próximos ejercicios. En estos próximos ejercicios van a tener que estar más atentos y hacer más práctica porque ya vamos a graficar no el dominio en R2, sino vamos a tener que ver el dominio en R2 y el cuerpo cuyo volumen queremos calcular en R3. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio. ¿Quedó claro esto, no? Sí, profe. Vale, claro. Bueno, entonces vamos con un sexto ejercicio. Bien. En el cual nos están diciendo calcular el volumen del sólido del cuerpo que está limitado por las siguientes expresiones. Primer octante. ¿Entienden cuando yo les digo primer octante, no? En R2 tenemos 4 cuadrantes. Acá en R3 tenemos 8 octantes, serían los 4 del semiespacio superior y los correspondientes a los del semiespacio inferior. Primer octante. Después tenemos x cuadrado más y al cuadrado igual a 9, z igual a 2 más 2x, z igual a 2. Entonces vamos a graficar en R3, tratando de ser por ahí lo más prolijo posible en el gráfico, aunque generalmente se hace un poco complejo, según el caso, ¿no? Entonces acá tenemos el eje X y Z, y tenemos, ahí hemos graficado el primer octante porque no grafico el semieje X negativo ni el Y. X cuadrado más Y cuadrado igual a 9 en R2 es una circunferencia de radio raíz de 9, o sea, de radio 3. O sea que la puedo graficar en XY. En XY yo lo puedo graficar. Acá tenemos 3 y 3. Pero resulta ser que yo tengo que graficar en R3. Eso quiere decir, acá tengo X, tengo Y, no tengo Z. Eso quiere decir... Profe, se le muteó el micrófono. Profe, se le muteó el micrófono. Entonces, estamos en presencia, acá, esto que es lo que tenemos en R3. Tenemos un cilindro circular. Es un cilindro circular. Ahora, nosotros vemos que tenemos esta otra expresión, z igual, empecemos por esto, z igual a 2. ¿Qué es z igual a 2?
Z igual a 2, allá por Z igual a 2, es como si fuese la ordenada al origen, en Z igual a 2. Acá tengo un plano, justamente en correspondencia con el valor de Z igual a 2. Esta línea que está acá es la traza, las dos líneas estas son las trazas del plano. Las trazas yo generalmente lo denomino como que son las intersecciones con los planos coordenados. Las intersecciones de trazas son puntos que pertenecen a las intersecciones de los cuerpos. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es unir estos dos puntos de una forma lógica. La intersección de un cilindro con un plano que es perpendicular al eje, bueno, tiene como si fuese la misma superficie de nivel. Y por otro lado, vamos a colocar el 2, lo vamos a colocar acá. Y por otro lado tenemos esto que es z igual a 2 más 2x. En el plano xz, tenemos la ordenada de origen es 2 y la pendiente es igual a 2, o sea que podemos graficar esto así. Esto es la traza o la intersección del plano, de este plano. Estos dos son planos. La intersección del plano con el eje, con el plano XZ. Entonces este punto pertenece a la intersección de la figura. Ustedes pueden ver que este plano, nosotros lo podemos expresar así, expresar, digamos, graficar, ¿lo ven? Por un lado tienen este plano que está acá. Y este otro plano inclinado es un plano así. Y acá tienen el cilindro. Tendría que incorporar una computadora con el GeoGebra para que ustedes puedan completarlo mejor. Entonces, así como antes uníamos este punto con este punto, ahora vamos a unir este punto con este punto, porque este punto también es punto de intersección. Bueno, esto lo puedo unir así con esta curva convexa. También lo podría haber unido con una curva cóncava, hasta inclusive la podría haber unido con una línea recta. No cambiaría mucho el punto de vista conceptual. Geométricamente o gráficamente, ¿cómo sería esa cóncava, convexa o recta? Y bueno, todo depende del punto de vista. Si estoy medio agachado, si soy alto y lo veo, lo voy a ver en forma cóncava. Pero bueno, eso no cambia mucho la historia. ¿Y cuál es el cuerpo cuyo volumen tengo que calcular? ¿Se entiende? Esta es la función piso. Y esta es la función techo. Como está limitado el primer octante, esta pared triangular que está acá y que pertenece al plano XZ, la está limitando también, ¿no? Si yo esto lo dibujase en Z, para mantener más o menos un rebatimiento así, ¿no? No, perdón. Sí, así. Acá tengo el eje X y acá el eje Y de punta. La generatriz del cilindro iría ahí. Acá tendría el plano Z igual a 2 y acá tendría el plano Z igual a 2 más 2X. Entonces, este volumen que tengo que calcular es este volumen que está acá. Esto, digamos, en proyección, una vista perpendicular, una vista o un corte. No, una vista perpendicular, ¿no? También lo podría dibujar en el otro sentido, pero este sería el mejor, como para combinar los dos. ¿Se entiende el gráfico? Sí, yo creo que sí. Por lo menos se nota más o menos.
Bueno, el dominio de trabajo, ¿cuál sería? El dominio de trabajo sería, bueno, recordemos el gráfico anterior, si nosotros a este cuerpo lo dejamos caer sobre el plano XY, ¿dónde va a parar? Va a parar acá. Este es el dominio. En este tipo de ejercicio es muy importante la práctica, ¿no? En realidad en todo ejercicio, pero sobre todo en esto. Y obligarse ustedes a ensayar gráficos, quizás asistido por GeoGebra, pero traten en cierta forma de tener un poco de independencia y exigirse ustedes mismos en lo que es el gráfico de las funciones. Después probablemente cuando ustedes sean profesionales, nada, van con hologramas directamente van a hacer los gráficos, no les va a hacer falta esto. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, ya podríamos plantear, pero antes de plantear esto, lo que tendríamos que hacer es el tema de las flechas en color verde, es decir, la dirección de integración. Y como es integral doble, estamos hablando del piso, o sea que sería igual a lo anterior, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver cómo integrar. Yo voy a proponer, esta flecha está en el piso, ¿no? Voy a proponer integrar en la dirección X, en R2. Y luego en la dirección Y, en R1. Ahora vamos a ver por qué. Si yo planteo esto, digo, voy a calcular el volumen a través de integral doble. Entonces va a ser la integral doble, función techo menos función piso, diferencial de X, diferencial de Y. En el próximo corte, chicos, hacemos unos 10 minutitos de descanso, ¿les parece? Sí, profe, genial. Muy bien. Entonces, acá vamos a replicar esto. La integral doble en el dominio XY. Vamos a armar el integrando. La función techo es z igual a algo. Y la función piso también es z igual a otra cosa. La función techo, ¿cuál es? Acá no va de arriba hacia abajo. Acá la función techo, lo que está en el techo, lo que está arriba, es esto. O sea, z igual a 2 más 2x. Es 2 más 2x. Menos la función piso. Y la función piso es esta que tengo acá. Es igual a 2. Diferencial de x, diferencial de y. Acá cancelo 2 positivo con 2 negativo. Y me va a quedar la integral. Y me va a quedar el 2 puede salir fuera de todo signo integral porque es una constante. Y me queda integral doble en el dominio XY, que es el que está marcado en rojo, de X, diferencial de X, diferencial de Y. Con la decisión que tomé de dirección de integración, vamos a integrar en X, o sea que lo primero que voy a escribir es la integral en Y. Y acá me va a quedar X diferencial de X. Ahora está bien, ¿no? El 2 quedó afuera. Diferencial de Y y la X queda atrapada en la integral diferencial de X. ¿Cuáles son los límites en X? Los límites en X, yo entro al dominio por X igual a 0. ¿Y por dónde salgo del dominio? Salgo del dominio por X igual a, y bueno, tengo que despejar X de acá. Es la raíz cuadrada de 9 menos Y al cuadrado.
Entonces, acá vamos a colocar raíz cuadrada de 9 menos i al cuadrado. Y en i, bueno, yo esta integral la tengo que hacer en i de 0 a 3. De 0 a 3. Entonces acá colocamos 2 integral entre 0 y 3 diferencial de i, y la integral de x diferencial de x es x al cuadrado sobre 2 entre 0 y la raíz cuadrada de 9 menos i al cuadrado. Bueno, este 2 que tengo acá, yo lo voy a poder simplificar con este 2. Debería sacarlo de acá, extraerlo, pero bueno, va a ser lo mismo. Y a mí lo que me salva esta raíz cuadrada, expresión incómoda para integrar, es tener el x elevado al cuadrado. Si yo acá hubiese tenido y, tendría que haber tenido el orden distinto de integración, porque la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Ese x al cuadrado me va a permitir cancelar la raíz con el índice. Entonces acá va a quedar la integral entre 0 y 3, este diferencial de y lo dejo para el final, y me va a quedar la raíz cuadrada de 9 menos i al cuadrado, todo elevado al cuadrado, diferencial de i, y es menos 0, ¿no? Y esto me permite cancelar la radicación, la radicación con la potencia. Entonces acá va a quedar la integral entre 0 y 3, 9 menos i al cuadrado por el diferencial de i. ¿Hasta ahí se entiende? Chicos, ¿está claro? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a integrar directamente, vamos a buscar la primitiva del 9 menos i cuadrado, viendo cada uno de los términos. 9 diferencial de i es 9i, menos la integral de i cuadrado es i al cubo sobre 3, entre 0 y 3. Se viene simplificando mucho el panorama. Tenemos que evaluar solamente el límite superior, porque el inferior es igual a 0. 9 por 3 queda igual a 27, menos 3 al cubo 27 dividido 3, 9. Entonces acá nos queda 27 menos 9, 18 unidad de volumen. Acá sí le ponemos unidad de volumen sin ninguna duda, porque en el enunciado me dice calcular el volumen. Entonces, listo. Ahí le colocamos unidad de volumen. ¿Estamos? ¿Ha quedado claro? Esta gráfica es importante. Muchas veces, bueno, ustedes cuando rindan el examen probablemente no les pidan la gráfica esta. Lo que el resultado, le van a dar las opciones como opciones el resultado, ¿no? Y bueno, nada más que eso. No habría ninguna otra consideración para hacer. Recuerden que en este ejercicio de esta característica, ustedes, las expresiones que tengan acá son expresiones en R3. Por lo tanto, si está faltando una letra, acá está faltando Z, quiere decir que es paralelo a Z. O sea, no depende de Z. Acá tienen Z y tienen X. Falta Y, quiere decir que este plano, si se fijan, es un plano que es paralelo al eje Y. Es un plano que es paralelo al eje Y. Es oblicuo, pero es paralelo al eje Y. Y bueno, acá le falta X e Y. Quiere decir, bueno, Z igual a 2 es un plano que es directamente horizontal. Si quedó claro esto, bueno, me dicen alguna pregunta. Si no, pasamos a otro ejercicio más. O si ya se corta el tiempo, por lo menos lo vamos a plantear. ¿Preguntas? Está todo claro, profe. Si quiere, quedan 4 minutos, si llega a plantear otro. Bueno, lo planteamos entonces. Lo planteamos. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo es que llegó a que la función techo sea 2 más 2x menos 2? No, la función techo no, es 2 más 2x.
Ahí está. Ah, ahí está, entendí. Esta, claro, yo lo hice rápido. Esta es la función techo. Y esta es la función piso, que es muy elemental porque es z igual a 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro. Bien. Bueno, creo que me va a alcanzar para borrar el pizarrón. En 10 minutitos tomamos un café y después continuamos. Número 7, ¿no? Bueno, Sí, acá profe, el tenemos 7. que calcular el volumen también, porque vamos a usar función techo menos función piso, y vamos a tener x cuadrado más y al cuadrado igual a 16, x cuadrado más z al cuadrado igual a 16. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos cilindros circulares en R3, dos cilindros circulares de radio 4. Los dos cilindros van a tener a uno de los ejes, este por ejemplo, va a ser paralelo al eje Z, porque no tiene Z. Y este va a ser paralelo al eje Y. Entonces, también es de radio 4. O sea que nosotros acá podemos hacer X, Y, ¿Por qué cilindros, profe? y bueno, por lo mismo que recién, ¿qué teníamos recién? X más Y igual a 16, ¿qué es igual? Es una circunferencia de radio 4, en R2. Pero en R3, vos dibujás esto en R2, x cuadrado más y cuadrado igual a 16, lo tenés que dibujar en xy, lo tenés que dibujar acá. Pongámosle, más o menos. Acá tenemos 4, acá tenemos 4. Pero ¿qué pasa? ¿Depende de Z? No, no depende de Z. Entonces, esto es un cilindro. O sea, va hacia arriba. Yo lo tomo así y lo levanto hacia arriba. Lo tengo en el piso, lo levanto, es un aro que tengo en el piso y lo levanto en forma perpendicular al piso. Me queda un cilindro. Es un cilindro, ambos son Ahí se cilindros. corta, quédamelo. Bueno, ambos son cilindros circulares. El otro, un minuto falta, ¿no? El otro es x cuadrado más z cuadrado. O sea que lo tengo que graficar en R2 en xz. En xz. El 4 lo tengo acá. El 4, vamos a suponer que lo tengo acá. Entonces,